Episodio número 16. Cómo nosotros aprendemos idiomas. Or why you shouldn't feel bad. Estudiante, recuerda que puedes usar la transcripción gratuita, la traducción del episodio y también las flashcards de vocabulario. Todo está en la página web www.spanishlanguagecoach.com. Y si disfrutas de los episodios del podcast y quieres ayudarnos, por favor, recomienda el podcast a otros estudiantes y valóralo en tu plataforma de podcast. Puedes darnos unas estrellas o escribir una valoración. Muchísimas gracias. Ahora te dejamos con el episodio de hoy. Estudiante, hoy vamos a hablarte de cómo nosotros aprendemos idiomas, en este caso francés. Vamos a darte la perspectiva, el punto de vista, no solo de estudiantes de idiomas como tú, también como profesores de idiomas. Pero primero queremos explicarte por qué estamos estudiando francés, porque es por una razón, una causa bastante particular. Inglés, ¿quieres explicar tú el motivo? Pues tú has dicho particular, pero yo diría tóxica. De hecho, a la competición que tenemos. Y efectivamente, creo que llevas tú mucho tiempo queriendo estudiar francés, pero no has tenido la motivación necesaria para aprenderlo. Así que yo he entrado en la situación y le he echado un poquito de mi toxicidad natural. Y por eso hemos decidido tener como una meta los exámenes de este diciembre de francés y vamos a ver quién gana. Los dos vamos a hacer estos exámenes. Yo voy a ganar y me vas a comprar una cena muy rica, muy cara. Efectivamente, porque en esta competición vamos a hacer el examen de nivel B2, que es un nivel intermedio, y el perdedor va a ser la persona que tenga menos nota, la persona que tenga una evaluación inferior en el examen. Y además, no solo estamos nosotros dos, el inglés y yo, porque se han unido una amiga y mi prima. Así que ahora somos 4 en esta competición tóxica. Decimos tóxica, pero en realidad es bastante divertido, entretenido. Sí. Tenemos un grupo en WhatsApp. Y de verdad ayuda, porque cuando te veo estudiar, quiero estudiar también. Me hace preocuparme un poquito sobre la competición, el concurso, y me motiva a estudiar también. Sí, es verdad. Y bueno, los dos en realidad éramos false beginners, falsos principiantes con el francés. Uh-huh. En mi caso porque, bueno, yo hablo español, el francés es un idioma romance. Y también hablas algo de valenciano que ayuda. Exacto, el valenciano también es similar. Esto no quiere decir que yo entienda francés perfectamente, pero para mí el francés de forma natural es más fácil que una lengua como el inglés o el alemán. Claro. En el caso del inglés, estudiaste 4 años francés, ¿no? En el colegio. Un poquito más, creo, pero la verdad es que no me ha ayudado tanto. Lo que sí me ayuda mucho es la gramática que he aprendido de latín, que era igual cuando empecé a estudiar español, que claramente cometo errores en español todavía, pero normalmente no es por una falta de entender, es más al hablar pasa, ¿sabes? Estas cosas simplemente pasan. Uh-huh. Pero sí, la gramática española, la gramática francesa, la gramática latina, todas son bastante similares, lo que a mí me ayuda mucho. Y aquí sí que quiero hacer una aclaración hablando de nuevo del concepto de false beginner o falso principiante, porque sé que este podcast
la mayoría de personas usan la transcripción, algunas de ellas también la traducción al inglés para entenderlo mejor, y es absolutamente normal. Y de hecho era la intención, ¿no? Usar estas cosas. Es por eso que lo hemos hecho. Ya hay muchos recursos como libros, podcast, vídeos en YouTube, donde el contenido para principiantes, falsos principiantes o personas con un nivel intermedio bajo pueden encontrar en estos recursos adaptados a ese nivel. El objetivo de este podcast es ofrecer una visión un poco más real de lo que una conversación en español puede ser, hablando de temas ligeros, no son temas avanzados, pero es una conversación. Y a veces es más complicado. Usamos todos los tiempos verbales y es por eso que ofrecemos de forma gratuita la transcripción y la traducción. Así que si puedes entendernos sin la transcripción, está muy bien. Y es más fácil si eres italiano, francés, portugués. Pero si eres, por ejemplo, angloparlante, tu idioma nativo es el inglés, es normal que necesites la transcripción. Pero es interesante esto, ¿no? Porque creo que también necesitas un desafío. Es que cuando yo empecé a aprender español, como tú, César, como tú sabes, César, yo veía episodios enteros de Buffy, de Vampire Slayer. Creo que ya he hablado un poquito sobre esto, quizás en tu podcast de intermedio. Pero no. Intermediate Spanish Podcast by Sí. Spanish Language Coach. Yeah, very nice. Pero Muy muy sutil, sí, exacto. Pero sí, es que creo que sí, eso me ha ayudado mucho, porque yo siempre he tenido un complejo sobre no entender las cosas. Y quiero decir las cosas orales. Y cuando estaba estudiando el francés en la escuela, como hemos hablado de este tema, pero siempre me entraban como momentos de pánico. Y creo que la cosa importante es disfrutar. Así que espero que este podcast ayude a la gente que quizás piense, es como no se me da bien escuchar, pero al menos estás escuchando, leyendo y espero disfrutando de lo que oyes. Que es parte importante de cualquier hábito, ¿no? De continuar con un hábito nuevo, ¿no? Es que tienes que disfrutarlo. Ahora me gustaría que vamos a entrar un poco más en exactamente qué recursos, qué herramientas, qué cosas estamos usando para prepararnos para el examen. ¿Quieres empezar tú? Ok, pues creo que tenemos estilos bastante diferentes, ¿no? Totalmente. Porque tú escuchas mucho y yo no escucho nada y no hablo tampoco ahora mismo, estoy siendo muy inglés. Así que voy preparándome mucho la gramática. Uso una aplicación básicamente solo de la gramática y del vocabulario, porque a mí me gusta aprender así, me gusta entender, saber y luego progresar al momento de hablar, cuando ya puedo hacer las frases formadas. Y es así que aprendí español. Así que ahora mismo, claramente solo llevamos un mes, pero ahora mismo solo uso eso. Pero ha mejorado mucho mi gramática francesa y creo que deberías tener un poquito de miedo. Bueno. ¿Y qué haces tú, César? Pues yo dedico 5 horas al día a la gramática, 2 horas a la expresión oral. No, a ver. Yo he tenido en consideración 2 cosas. Primero, mi experiencia como profesor de idiomas, viendo lo que ha funcionado en estos años que he visto a estudiantes. Muchos de ellos también he aprendido mucho con los recursos también que me han descubierto
Y también he tenido en consideración que yo estudié francés en el pasado y los errores, las cosas que hice mal. Por ejemplo, una de las cosas que hice mal fue centrarme, ¿vale? Poner mucho foco en memorizar vocabulario, hacer ejercicios de gramática, pero no escuchar. Sí, y yo estoy de acuerdo contigo en eso, en no aprender vocabulario así, pero quizás acabas como yo en el español, donde conozco palabras bastante complicadas o sé palabras bastante complicadas y luego tengo que preguntarte cómo se dice como football o algo así, algo muy simple, ¿sabes? Pero esperar, es que es muy aburrido, ¿no? Aprender palabra por palabra por palabra. Claro, pero estoy de acuerdo, es verdad. Entonces lo que hago es centrarme en la comprensión del francés, especialmente en la comprensión auditiva, y uso podcast, Inner French, Sí. mi amigo Hugo, me encanta. Pero no solo eso, además estoy haciendo su curso online para la gramática. ¿Es bueno? Es bueno, me gusta mucho. Tengo un libro de gramática que uso, pero no uso todos los días. O sea que la gramática también está presente, pero el 60-70% de mi tiempo lo uso en escuchar francés. Y luego también uso una app para ganar vocabulario con el sistema de repetición. Es interesante, ¿no? Porque tú usas métodos que son mucho más modernos que los míos. Es como se nota que por mis elecciones, se nota que soy un estudiante de latín, por ejemplo, Y griego. y griego antiguo. Y que claramente esos dos idiomas no tienen muchos recursos orales. Pero será interesante ver al final quién gana, porque claramente bromeo contigo, pero no estoy nada seguro de que vaya a ganar. Y creo que la verdad es que estoy disfrutando mucho del proceso de aprender contigo, aunque de formas muy diferentes. Sí, yo estoy disfrutando también. Me lo estoy pasando bien, la verdad. Y obviamente ahora estamos en un punto donde estamos reconectando con el idioma, volviendo a ver parte de la gramática que habíamos visto en el pasado, pero en no mucho tiempo vamos a necesitar también preparación específica para el examen, porque el examen, y esto creo que es algo bastante bueno de tener como objetivo un examen así, en el examen tienes que examinarte de 4 competencias: la expresión escrita, la expresión oral, la comprensión escrita y la comprensión oral. Así que vamos a necesitar también trabajar en eso un poco más adelante, en el futuro cercano. ¿Quieres hablar un poco, tú que eres profe de idiomas, de qué recursos ayudan a tus estudiantes o cómo enseñas tú la gramática? Pues supongo que para mí, siendo profesor de latín, mis métodos para mis estudiantes son bastante similares a los que uso para mí mismo, y acepto que muy poca gente está dispuesta a hacer eso con el español. Depende de ti, oyente. Es que creo que tienes que entender cómo tú aprendes y cómo te gusta a ti aprender, porque hay muchísima gente ahora que dice no puedes aprender un idioma aprendiendo la gramática, ¿sabes? Que siempre veo anuncios de profesores diciendo, pues nadie aprende español así, tienes que aprender con hablar. Y claramente llegará un momento en el que tienes que hablar y tienes que escuchar muchas cosas. Pero, y si desde el principio te gusta eso a ti, hazlo. Pero para mí y para mis estudiantes de latín, claramente no es posible hacer eso. Y a mí me gusta la gramática, cómo funciona, lo lógica que es. Y por eso en mis clases hacemos muchas cosas, muchos ejercicios divertidos, pero de la gramática, de cómo se unen las palabras para llevar significado.
Y eso para mí me parece súper interesante, ese proceso. Pero hay gente que quiere desde el principio ir hablando, practicando así y disfrutando del idioma vivo. Sí, al final hay diferentes estilos de aprendizaje. En una clase a veces no se pueden usar todos, ¿no? Pero intentas buscar el método más eficaz. Juntos seríamos buenos profesores, ¿no? Tú con la parte oral y yo con la gramática escrita. Sí, quizás un día tenemos que probar. ¿Me llevas a tu clase? Pues problemático sería eso. ¿Por qué? Porque aquí es como, ¿cómo voy a explicar a mi escuela, siendo profesor de latín, que traigo a un hombre español? Van a decir, ¿qué tiene que ver con la clase, con la aula? Nada. Sí, no tiene nada que ver, no está relacionado. Por cierto, estudiante, si quieres ver más recomendaciones de recursos, herramientas, apps, plataformas, hacks para aprender español, en la página web, en www.spanishlanguagecoach.com, puedes encontrar un ebook gratis, un ebook gratuito que se llama La Guía del Estudiante de Español. Y allí puedes ver algunos ejemplos que te pongo, que te muestro, y algunas de esas herramientas yo las estoy usando actualmente, las estoy usando ahora. Así que echa un vistazo. Have a look. Pues César, tengo que irme, voy al gimnasio. Muy bien, a ponerte fuerte. Exacto. Así que nos despedimos ahora y hasta la próxima, ¿no? Sí, muchas gracias, oyente, por escucharnos. Nos escuchamos en el próximo episodio y te mando un abrazo grande. Un saludo. Chao.